tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de generación de potencia, ¿sí? En la tarde de hoy pues vamos a hacer alusión a lo que es la unidad número 3 ya, ¿no? Ya la unidad número 3 porque la unidad número 2, ayer aperturé desde hoy hasta el domingo, ¿no? En una semana más la agregué, reprogramé para darle más oportunidad. Y esta se montará la semana que sigue. Sin embargo, esta guía que está parte de termodinámica aplicada, porque pues, generación de potencia tiene que ver con termodinámica aplicada, y dentro de la plataforma, aquí nos acompaña Génesis de la tarde, también yo les compartí unos videos que quiero que vean, que son videos que yo revisé, revisados por mí, y le van a ilustrar mucho una parte muy bonita, porque van a ver cómo el funcionamiento real de lo que son los ciclos Rankine, los ciclos de gas, y lo que, más que todo referido, porque esta unidad tiene que ver con lo que son máquinas térmicas como tal. Esta unidad, la unidad número 3, más que todo lo que es el ciclo Brighton, ciclo de gas, y para lo que vamos a repasar ciclos alternativos también, ciclos combinados, y lo que son los ciclos de motores alternativos, lo que es ciclo de motores de combustión interna, ciclo Otto y ciclo diesel. Entonces, bueno, aquí en la primera, en el temario como tal, en la definición y máquinas, clasificación de máquinas térmicas, tenemos lo que son, esta de todas maneras está guía, está en plataforma, pero si quiere tomar algunos apuntes, no hay problema. O puede preguntarnos. Vamos a ver ciclos de motores rotativos, modificaciones del ciclo Rankine, modificaciones del ciclo Brighton, ciclo de motores alternativos y ciclos de refrigeración. Primero, aquí tenemos. Vamos a definir primero qué es una máquina térmica. Incluso esto lo tocamos nosotros en termodinámica, cuando vimos termodinámica. Es aquella capaz de transformar ¿qué? Calor en ¿qué? En trabajo. Cuando hablamos de transformar calor en trabajo es porque si estamos hablando de una turbina, si estamos hablando de una turbina de gas o de vapor de agua, pues esta transforma ese calor, ese vapor de agua a través de una turbina rota, que lo que hace es transformar el movimiento que rotacional en energía que es mecánica, y ese eje va a estar anclado que es un generador totalmente eléctrico para producir ¿qué? Un trabajo. Ese trabajo es el que se transforma en ¿qué? En movimiento que es rotacional. Entonces aquí podemos ver que en un motor térmico, aquí tengo el foco que, el foco caliente, el ciclo que hace, el W que es el trabajo que entrega. En este caso, ese trabajo ¿quién lo va a entregar? Al eje. Estamos hablando de un ciclo termodinámico, una termoeléctrica. Y estamos hablando de que ese eje que se va a anclar al generador, entonces es el trabajo el que va a producir ¿para qué? Para hacer girar el eje que va a estar anclado ¿qué? Al generador eléctrico. Y pues el foco frío, ¿no? El foco frío es cuando ya lo que es la pérdida de calor que él lo utiliza, ¿verdad? En la máquina frigorífica, son las máquinas, en este caso de los refrigeradores, vamos a tener un foco que caliente, un ciclo, un trabajo de entrega y también un foco que, un foco frío. Una vez visto que eran las máquinas térmicas, vamos a tocar lo que son motores térmicos y sus tipos, ¿sí? En función del agente de transformación, entonces están lo que es parte A, máquinas de gas, ¿sí? Dice el agente, máquinas de gas, ¿sí? El agente de transformación, entre paréntesis gas, no cambia de estado durante ¿qué? Durante el ciclo. Me explico, ¿no? Si yo tengo una turbina que es propulsada por un gas, etano, propano, lo que sea, ese gas, como entra ¿qué? Sale. Al igual que el gas que utiliza la máquina refrigeradora, los refrigeradores. Ese nunca va a cambiar sus propiedades. Que cambia de estado sólido, de estado gaseoso a estado líquido dentro de su sistema, es otra cosa, pero
sigue siendo ¿qué? Un gas. Ahora fíjate que estas son las máquinas de gas, dice que el agente transformador no cambia. ¿Sí? Pero ahora las máquinas de vapor, el agente transformador cambia de estado durante el ciclo. Ahí es donde entra la diferencia entre las máquinas de gas y las máquinas de ¿qué? De vapor, Génesis. ¿Por qué? Porque la máquina de vapor en una termoeléctrica, ¿qué tenía en una termoeléctrica? A ver si hizo los exámenes en esa oportunidad. ¿Qué tenía en la termoeléctrica? ¿Cómo que no? En termodinámica la vimos. Termoeléctrica. O las máquinas de vapor. ¿Qué veíamos en esos ciclos? Que tenían una caldera. Y eso lo vimos en los principios de termodinámica, ¿no? Que tenía una caldera que era pirotubular, agua tubular, es decir, el agua va por dentro y el fuego por fuera, y calienta las tuberías internamente para producir vapor internamente. Ese vapor entra a una turbina, la cual transforma la potencia del vapor de agua en movimiento rotacional, la cual le entrega un trabajo al generador, pero ese vapor de agua, cuando abandona la turbina, ¿sí? Entra a un condensador, cambia de estado gaseoso, nuevamente ¿qué? A estado ¿qué? Líquido. Cuando cambian ese condensador, ¿se acuerdan? Que es un intercambiador de calor, entra una bomba, la cual la va a impulsar a que nuevamente a la caldera. Porque un ciclo termodinámico que es cerrado. Entonces, por eso es que dicen que acá en la parte aplicada, y eso sería una parte aplicada de qué? De una máquina de vapor. ¿Sí o no? Entonces, el agente de transformación, vapor de agua, cambia durante el ciclo. Porque va a sufrir ¿qué? Va a tener vapor y líquido. Vapor, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido. Es decir, cuando retorna nuevamente a la ¿qué? A la caldera va a entrar como ¿qué? Como líquido. Y cuando hace todo el proceso que pasa por lo que primero entra como vapor. Que vimos en termodinámica que había vapor saturado, vapor sobrecalentado, etc. ¿Qué tenemos? Que los motores térmicos, como le venía diciendo, se clasifican en máquinas de gas, los tipos de motores, ¿sí? De acuerdo a la función de la agente de transformación, en este caso, el gas, que el gas no cambia. No cambia. Y las máquinas de vapor, Sí. que sí cambia esa gente. Pero también se clasifican en función del lugar de obtención Obtención del del calor. Pueden ser máquinas de combustión que externa o máquinas de combustión que Interna. interna, ¿no? Sí. En este caso, fíjese una cosa. En función del tipo de movimiento, tenía motores rotativos, giro de un eje, con Sí. motores alternos, cilindro, pistón. Pistón. ¿Ok? Ok. Entonces aquí, aquí dice, aquí hay unas cosas que nos colocan aquí, que es como para complementarnos. Turbina de vapor, motor de combustión externa, de vapor y rotativo. Turbina de gas, motor de combustión interna, de gas y rotativo. Y motores alternativos, motores de combustión interna, gas y cilindro pistón. Ok. Aquí vamos a ver lo que son motores rotativos, ¿sí? Generan movimiento de giro en un eje. O sea, los motores rotativos cuando me hacen girar un ¿qué? Un eje, ¿sí? Aplicación, ¿en qué se aplica? En la industria aeroespacial, planta de generación de potencia. Entonces aquí no vamos a ver que los motores rotativos están las turbinas de vapor, combustión ¿qué? Externa. Externa. ¿Pero por qué es combustión externa en las turbinas de vapor? Porque si estamos hablando de que la caldera, para producir ese calor, necesita una fuente que externa de calor. Fíjate que están calderas que agua tubulares, que el agua va por el tubo y el calor va por fuera, para producir el vapor dentro de qué? Dentro de la tubería. ¿Sí? Y necesitan también en este caso la fuente de calor es externa. Turbinas de gas, combustión que es interna, gases de combustión. Entonces fíjate que aquí sea el ciclo que, este se llama ciclo Rankine cuando trabaja con vapor de agua y ciclo Brayton cuando trabaja con vapor de qué. Perdón, cuando trabaja con qué. Gas. Con gas. ¿Ok? Sí. Aquí vamos a ver un ciclo Rankine ideal. Recuerde que el ciclo Rankine ideal es combustión externa y trabaja con qué? Con vapor de agua. Vapor de agua. Entonces, más o menos para explicarles, que es lo que quiero que lo vea ahorita, pues lo vuelva a recordar y lo vea más bonito acá. ¿Cómo es este ciclo Rankine ideal cuando se trabaja
con vapor de agua. Yo tengo una caldera. Sí. Sí, aquí lo que hago es calentar que el agua que va a circular, ¿por qué? Por una tubería. Ah, qué bueno. Por aquí va a salir, ¿sí lo ves? Sí, sale por ahí. Ese vapor de agua va a entrar aquí, A la torta. a la turbina. Como una máquina, un motor rotativo, ¿No? esta turbina es la que se encarga de transformar la potencia del vapor de agua en energía En mecánica. energía Esta energía mecánica se va a entregar ¿a qué? al A generador. un generador eléctrico. Que ese generador eléctrico también va a estar anclado a un banco de transformadores que va a le dar su tensión y lo va a enviar a través de la línea de, ¿qué? De De transmisión, que transmisión. esas son las que uno ve, 13 kVA o 13.000 kilovatios, Sí, que son bastante. 13.8 kVA o 13.800 kilovatios, Kilovatios. ¿sí o no? Sí. Bueno, y que luego para poder utilizar en nuestra casa tenemos que utilizar otros transformadores Claro, para bajarle la tensión y bajarle el sí. voltaje, la diferencia potencial para poderla utilizar, Ujú. ¿no? Pero para poderla transmitir, sí tiene que ser a una alta tensión, Tensión. porque si no, no llega. No llega hacia todos lados. Por eso es que uno de los principios, y se lo digo para todos, por eso es que Tesla le ganó la carrera eléctrica aquí, a Thomas Thomas Edison, Edison. porque Thomas Edison, Corriente directa. corriente directa. La corriente directa tiene una característica especial, se puede almacenar, Sí. pero en pocas que, por lo menos, disculpen el teléfono, ¿no? Se puede almacenar en pilas, Sí. se puede almacenar en pilas, sí, pero no se puede almacenar en pilas súper grandes, no, Sí. no se puede hacer eso. La corriente, y no se puede transmitir a qué, a larga A distancia. larga distancia. Mientras que esta corriente alterna, alterna. que es la corriente de uno de los genios más grandes que ha tenido el planeta, como es Nikola Tesla, sí se puede transmitir a qué, a gran distancia, pero tiene una desventaja también, que no se puede almacenar. Sí. No se puede almacenar. Pero eso es solucionable, porque yo puedo a través de inversores Sí, transformar que energía, o sea, una corriente alterna en directa Ajá. y transformarla en bueno, lo que hacemos con los teléfonos. Bueno, sí, los cargamos con Los corriente. cargamos con corriente directa, pero a través de qué, un convertidor. Ujú. Pero también puedo usar y cargar otras baterías con esa corriente. Sí. Entonces, es un genio, Nikola Tesla fue un genio. Esa corriente. Entonces, bueno, aquí vemos una aplicación de cómo se utiliza un ciclo ranking que es ideal. Ideal. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos una planta más bonita, ¿no? Esquema de una central termoeléctrica de vapor de agua, ¿no? ¿Sí o no? Entonces aquí vemos la entrada del agua, la caldera, aquí vemos que las turbinas están por aquí, ¿verdad? Sí. Este bracito que se ve por acá, generalmente todas las termoeléctricas, los ciclos que se llaman y que están ancladas en terminales que se llaman ciclo ranking, tienen que estar pegadas a un río o al mar. Por eso es que yo cuando le hablaba ahorita de lo que era Planta Centro, que está en Puerto Cabello, usted está y va para allá y está pegada a la playa. Porque el sistema de enfriamiento que utiliza el condensador, que es un brazo, del mar y ese lo vuelve a enviar al mar. ¿Yo? Generalmente es un río. Entonces aquí vamos, más o menos vemos un esquema de cómo es una planta de ciclo de vapor. Incluso si nosotros nos podemos a ver, las plantas nucleares son plantas de vapor también. Porque ¿qué utilizamos para nosotros calentar esa agua? El agua es energía ¿qué? Energía nuclear. Nuclear. Y hay una gran ventaja en utilizar energía nuclear, porque la energía nuclear prácticamente es infinita, pero es peligrosa, ¿no? El desastre que hubo en Chernóbil, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hubo un sobrecalentamiento de las barras, fue un problema de ingeniería, entonces un desastre catastrófico. Pero ¿cuál es la energía más bonita de obtener y más limpia? La hidroeléctrica. La más sana, digamos la más barata, después una vez que se hace que el embalse, todo el complejo hidroeléctrico, y es la más barata. Y la más limpia, porque no contamina, porque usted lo que hace es enviar un brazo a un río y volver a meter al río. Al río, sí, no. Y entonces, Se acabó. sí, y si obtiene, claro, hay una desventaja, cuando hay sequía, el embalse baja, entonces bueno, Claro, y ahí es donde entran las termoeléctricas, ¿no? A cubrir sí. también esa demanda, ¿no? Bueno,
vamos a continuar un poquito aquí. Fíjate, vimos aquí continuando el ciclo Rankine ideal, más de manera esquemática, es lo mismo, ¿no? Caldera, este es el símbolo de la caldera, este es el símbolo de qué? De la turbina, el condensador. El condensador. Entonces, ¿qué pasa? Vapor, que es lo rojo. Entra, sale en verde, ¿por qué? Porque sale un medio vapor, Sí, sí, un vapor pobre. pobre. Aquí entra vapor saturado, aquí sale un vapor simplemente. Ujú. ¿Dentro la qué? Al condensador, es un intercambiador de calor para convertir el vapor de agua que en líquido, lo envía a la turbina, aquí baja la temperatura, más la temperatura, cuando sale ya está líquida, agua tibia, aquí ya entra como agua líquida. Esta bomba le impulsa ¿qué? Nuevamente ¿qué? Nuevamente A la adentro. caldera. Sí, ¿Por qué? Porque ella por sí sola no va a llegar de nuevo, ¿por qué? Porque hay pérdida de rozamiento entre la tubería y el líquido. claro, Recuerda que necesita cuando bomba. nosotros vimos mecánica de fluidos, también vimos que los fluidos tienen roce, Sí, ¿sí? Entre las tuberías y qué, y el fluido y el como tal. fluido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, ¿qué se supone? Para este ciclo Rankine ideal, todos los procesos son ¿qué? Reversibles. Cuando hablo de procesos reversibles, ¿de qué estoy hablando? Si estoy haciendo un examen, esto es termodinámica 1, Ah, son que se puede ¿qué? Volver al pero, inicio. o sea, continúa. Sí, Están está en el ciclo. un ciclo cerrado. Que se pueden, o sea, un proceso reversible pudiese ser, y lo mismo, el cambio de estado del agua. Yo puedo agarrar vaporizar agua, hacerlo pasar por un condensador, Y volver otra vez. convertirlo en líquido, es un proceso reversible. Sí, O incluso, cuando yo agarro el agua y la congelo, digamos, la solidifico, y yo después la saco a la nevera y la vuelvo a dejar al ambiente, se vuelve ¿qué? sí, Líquida. Entonces, es un líquida. proceso que yo lo puedo revertir. Sí, regresar al estado. ¿Qué sería un ejemplo de proceso irreversible? Sí. Cuando yo quemo una hoja de papel. Si yo quemo una hoja de papel, ¿será que la puedo revertir? No, O cuando yo quemo un combustible, no, ya se se desaparece. desaparece. Y si una hoja de papel se hace ceniza y yo no la puedo ver. Sí, volver a. Por eso es que yo no creo que viajar al futuro sea una opción, ¿no? Pero viajar al pasado, eso de la película de ficción, porque el, hay una ley en la termodinámica, creo que lo hace es la ley que habla de la ley de la entropía, que la entropía es el estado de desorden en un sistema. Entonces la entropía, cuando yo quemo una hoja de papel, ¿sí? No se puede revertir. Claro. Y el futuro se define como los cambios entrópicos de los fenómenos de físicos a través de ¿qué? Del tiempo. Y bueno, yo doy una definición al futuro que son los cambios entrópicos de los fenómenos físicos a través de ¿qué? Del tiempo. Entonces, por eso es que yo no puedo retroceder porque, digamos que volver al pasado es un proceso que es irreversible. Irreversible. ¿Sí me entiendes? Entonces, Claro, sí, ya. no se puede viajar al pasado. ¿Listo? Okay. Bueno, continuamos. Fíjate que el ciclo Rankine ideal, aquí vamos a saltar un poquito porque esta guía es un poquito extensa. Y yo lo que quiero que vea más de todo esto que es la parte práctica, ¿no? Vamos a hablar ahora de un ciclo que Vale. de un ciclo Wright. Fíjate que en el ciclo Rankine teníamos que trabajar con vapor de ¿qué? De agua. De agua. Sí. Ahora aquí es con un gas y ahora ¿qué tiene? Un compresor, tiene una cámara ¿qué? De combustión y tiene ¿qué? Una turbina. Una turbina. O sea, tiene un compresor, ¿sí? Que básicamente, cuando estoy hablando, él lo que hace es comprimir ese gas, lo envía a la cámara de combustión, se quema, ¿verdad? Produce que otro gas Otro gas. más potente y entra que entra a la turbina y genera que una mayor potencia de giro. Sí. Fíjate que incluso el compresor está pegado al mismo giro de quién? De la turbina. Porque aparte cuando él entra, él también ayuda ¿a qué? Al compresor. Claro, cuando entra con la. Cuando el dentro sale, los giros residuales que deja la Sí, turbina ayudan al compresor. ¿Sí? Entonces, el rendimiento máximo del 65% al 83%. Rendimiento, esto es el máximo. Rendimiento real del 40 al 45%, un máximo 62%. ¿Por qué? Porque el otro, si estamos hablando que el rendimiento real es el 62%, quiere decir que se pierde ¿cuánto? Un 38%. Entonces ¿Sí las lo ves? turbinas de gas tienen más rendimiento. Sí, tienen,
tienen más rendimiento, digamos un poquito, tienen más rendimiento que Las de vapor. las ciclo Rankine, que son las de vapor, pero son más costosas. Porque recuerde que la turbina en el ciclo de gas Son reversibles. son O sea, reversibles. regresa. Él regresa, pero aquí es abierto. Este es abierto, pero también están ¿qué? Cerrados. En el cerrado hay un intercambiador de ¿qué? De calor que hace que entre ese gas nuevamente ¿qué? Al compresor. Pero aquí sí, el abierto es más barato, pero menos eficiente. Sí, El cerrado ¿qué es? Más eficiente, claro, porque sale y vuelve a entrar pero es más costoso, porque aquí se le va a anexar un intercambiador de ¿qué? de calor. De calor. ¿Ok? Aquí vemos más o menos las turbinas de un ciclo ¿qué? De un ciclo Brayton. ¿Vio? Esto es una turbina ciclo Brayton y una turbina de ¿quién? De gas. Mire, mire tan grande que es. Estos son los álamos. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito por la hora. Modificaciones del motor ya. Vamos a ver si podemos ver lo que es. Ya. Algunas modificaciones del ciclo ¿qué? El ciclo Rankine. Recuerde que el ciclo Rankine, ¿verdad? Sí. Es el que trabaja con ¿qué? Combustión externa. Ajá, que son las de gas, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ver si por aquí lo podemos ver. Aquí son. Fíjate que aquí en no, las del Rankine son las que trabajan con vapor de agua. Sí, combustión externa. Y las de Brayton, Combustión interna y con y gas. los ciclos de Brayton son los que trabajan con gas, ¿no? Con gas y combustión interna. Ah, combustión interna. Y lo que vamos a ver aquí son en el ciclo Rankine, son de vapor. Vamos a ver unas modificaciones, y aquí vamos a ver una que, el ciclo Rankine. ¿Recalentamiento qué? Interno. Esto estamos hablando de vapor de agua. ¿Qué significa? Que si yo tengo una turbina produciendo qué, por aquí sale, entra que el vapor de agua a la turbina número 1. Sale el vapor de agua, pero vuelve a pasar ¿por dónde? Por la caldera. Sí, fíjate que con recalentamiento, ¿sí? Sí. Porque ese vapor se vuelve a recalentar dentro de la caldera. ¿Sale por dónde? Por una turbina 2 que ayuda a mejorar la eficiencia de quién? Del eje. Luego ese vapor es expulsado ¿por quién? Por la turbina número 2 a un condensador. Y ese condensador es enviado a una bomba para que vuelva a iniciar el ciclo. ¿Vio? Entonces las ventajas, aumento de qué? Del título del vapor y de salida de la turbina. Mayor diferencia de presión entre la caldera y el condensador. Y limitación de resistencia térmica y mecánica de los materiales de la construcción, es decir, claro, porque aumenta el calor. Entonces, claro, los materiales tienen que ser más costosos, ¿no? tiene que ser más costoso porque claro, como está teniendo un recalentamiento, de pronto este vapor que ya entra a la turbina 2 entra sobrecalentar. Claro, ya tiene otra turbina. Otra turbina, pero también el material de la turbina 2 debe ser diferente. Debe aguantar, digamos, no aguantar, perdón, debe soportar una capacidad mayor en calor en sus alas, para que no se funda. Claro. ¿No? Bueno, aquí vamos a ver si vamos a hablar un poquito aquí. A ver si podemos adelantar un poquito aquí a lo que. Ajá. Por motivos de tiempo, de todas maneras, esta guía también la va a encontrar usted ya. Pero por motivos de tiempo, vamos a ver de lo que son ciclos de motores alternos. Fíjate que en los ciclos de motores van a seguir dos ciclos. Ajá. Lo que es el ciclo Otto. El ciclo Otto generalmente es cuando son los ciclos que tiene un motor de combustión interna de gasolina, ¿verdad? Por lo general, tienen 4 tiempos. El tiempo 0,1, ¿sí? Que es donde el pistón está en la parte de abajo, se abre la válvula de ¿qué? De admisión. Por acá va a entrar ¿qué? La mezcla de aire combustible en el camarín. ¿Sí o no? Sí. Aquí está la bujía y aquí está la turbina de escape, perdón, la válvula de escape que cerrada. Entonces, de 0 a 1, claro, este pistón está anclado ¿qué? A un sistema biela ¿qué? Manivela. ¿Qué es lo que hace este sistema biela manivela? Génesis, transformar ¿qué? El movimiento vertical en ¿qué? En movimiento circular. Ajá. Sube y baja, y este sistema biela manivela, ¿qué es lo que hace? El sube y baja lo transforma ¿en qué? En movimiento circular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Inicialmente, en el ciclo de 0 a 1,
Voy a Ajá. cerrar tengo la escape cerrada. Ajá. Abro la emisión, la abro para que entre ¿qué? La mezcla de aire y Sí. combustible. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que hace en el ciclo 2? Se cierra la válvula de admisión Ok. y la válvula de escape sigue cerrada. Sí. Quiere decir que este camarín queda todo cerrado. Sí. El pistón que sube, Sube. comprimiendo la mezcla de aire que Mezcla. combustible. Combustible. Una vez esta se comprime, ¿verdad? Ya está en el ciclo 1-2. Sí. ¿Qué es lo que hace? Acciona la ¿qué? La chispa. La chispa. ¿Qué es lo que hace la chispa? Explota la mezcla de ¿qué? Mezcla. Combustible dentro del camarín. Ok. ¿Sí o no? Esto en el 2 al 3 se enciende la Se chispa. enciende, ok. Cuando se enciende la chispa, que es en el 2 en 3, que ya está comprimida la mezcla de combustible, ya he pasado de 1 a 2, fíjate, de 1 a 2 la comprime. Sí. Ya estando comprimida en 2 3 se enciende la chispa. Sí. Cuando explota, ¿sí o no? Que es lo morado, hace que el pistón baje bruscamente, eso en milésimas de segundo, produciendo una carrera del pistón, Ujú. y hace que, ¿qué? Fíjate, aquí tiene medio giro, un poquito de Sí. giro, otro giro, un cuarto de giro, Claro, otro se cuarto de mueve. giro. Hace entonces, cuando él baja bruscamente, estos dos camarines sirven ¿qué? Cerrados, ¿no? Porque explotó. Sí. Esa explosión hace que El pistón. baja el pistón. Y luego, ¿qué hace? Baja, se espera que él dé el giro, y cuando él viene de retorno, se abre inmediatamente la válvula de expulsión, de escape, ¿sí? De escape, y salen los gases. Gases salen. ¿Vio? Entonces, fíjate, aquí lo resumen. De 0 a 1, carrera de aspiración. De 1 a 2, carrera de compresión. De 2 a 3, calentamiento instantáneo. Instantáneo. De 3 a 4, carrera de expansión. Aquí, está expandiendo, ¿sí? Sí. De 4 a 1, Disipación de calor. calor. Y Residual. luego Carrera. vuelve. Ajá. Claro, todo eso lo hace un solo pistón. Claro. Cuando son 4 tiempos, es porque hace todos estos tiempos. Ujú. Pero en un motor normal de 4 pistones, ¿qué pasa? Mientras que uno está es, aspirando lo que es la mezcla de aire combustible, otro está en la carrera de carrera. compresión, Sí. otro está en el calentamiento El instantáneo, y el otro está en expansión. Sí. Entonces, todos van a hacer lo mismo, pero mientras que uno hace uno, El otro el otro hace otra. pues, Por eso sí es un motor que 4 tiempos. 4 tiempos. Claro, no porque tiene 4 pistones, ¿no? Sino porque tiene Está haciendo con 4 el ciclos. ciclo un Ajá. solo pistón. 4 que admisión, compresión, explosión, Explosión. expansión y Expansión. expulsión. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunas consideraciones teóricas del ciclo del ciclo Otto. El ciclo dice, en el ciclo dice, bueno, aquí se me olvidó explicar un poquito el diagrama, ¿sí? Si yo veo en un diagrama presión versus volumen de un ciclo que es Otto, Otro. fíjate que el volumen va a estar en el eje de las Sí. horizontales, y la presión en el eje de las verticales. Te digo, de 0 a 1, el volumen se va a considerar digamos, de manera ideal, constante, Bastante, sí. ¿verdad? Inicialmente cuando está metiendo, pero de 1 a 2, Sí. inicialmente aquí está metiendo de 0 a 1. 0 a 1. Se va a considerar volumen constante. Constante, ok. Sí, porque está metiendo la mezcla de combustible. Sí. De 1 a 2, que es en un gráfico, volumen versus presión, el volumen ¿qué hace? El volumen va a disminuir porque se va a ir para allá, ¿verdad? Sí. Va a reducirse, pero la presión va a aumentar. Ujú. Ahora, de 2 a 3, cuando es la explosión y se siente la chispa, la presión de 2 a 3 Sube. permanece perdón, la presión de 2 a 3 se incrementa, Sí, sube. pero el volumen permanece constante en el momento de Constante. la explosión. Cuando se va de 3 a 4, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta Aumenta. porque se va a expandir, pero la presión disminuye. Ahora, si lo vemos en un gráfico de entropía versus temperatura, Ajá. ¿sí? De 0 a 1, la entropía permanece disminuye. De 0 a 1, la entropía disminuye. De 1 a 2, la temperatura aumenta y la entropía se mantiene
constante. Constante. De 2 a 3 la entropía aumenta, ¿sí? Sí. ¿Y la temperatura qué? Aumenta. De 3 a 4 la entropía se mantiene constante y la presión disminuye. Y de 4 a 3, de 4 a 1 la entropía disminuye y la temperatura ¿qué? Claro. Disminuye. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el ciclo diésel y más de que los cálculos que podamos hacer aquí? Y quiero que diferencie esto. ¿Cuál es la gran diferencia entre un motor de combustión interna encendido por chispa, que es el ciclo Otto, y un motor de combustión interna encendido Sí. por diésel Ujú. o por compresión de aire? Y en uno utiliza ¿qué? Chispa, Chispa. y en otro no. Pero ¿cómo entonces hace para encenderse Encender, sí. ¿Cómo piensa que haría si no tengo una chispa para encender eso? Vamos a explicarlo aquí. De 0 a 1, yo tengo dos válvulas. Más nada tengo una de admisión de mezcla de aire combustible Sí. y tengo un inyector. El inyector fíjate que aquí donde está el inyector, no es una bujía, es un inyector. Inyector. Que por aquí donde Diferencia. entra el diésel, el gasoil. Ah. Entonces, de 0 a 1, él admite el aire. Y aquí automáticamente también que inyecta el combustible y se genera la mezcla de combustible muy parecido al del ciclo. Otro. De 1 a 2, comprime. ¿Sí o no? Sí, se comprime. Y de 2 a 3 se autoenciende. ¿Pero por qué se autoenciende? Porque la temperatura de compresión, cuando la temperatura de compresión es la temperatura de compresión, y esto lo digo para todos, es mayor a la temperatura de, de encendido de combustible como tal, ¿sí? Cuando la temperatura de compresión es mayor a la temperatura de flama o la temperatura de encendido del combustible, automáticamente ¿qué? Se autoenciende. O sea, fíjate, yo cuando comprimo la mezcla de combustible, la temperatura de compresión, en ese caso, es mayor a la temperatura de encendido del combustible. Entonces, automáticamente ¿qué? Se enciende. Okay. Por el aumento drástico de la temperatura de compresión. Cuando es mayor que la temperatura de encendido. Se autoenciende, no necesita ¿qué? Chispa. Simplemente, indefinidamente, cuando aumentamos o comprimimos la mezcla de aire combustible tanto que esa temperatura la temperatura de compresión se hace mayor a ¿qué? A la temperatura de encendido del combustible, se autoenciende. Cuando se autoenciende, ¿qué hace? Se expande. Y luego hace similarmente de 4 a 1 lo mismo que hace los otros, el ciclo otro. Bueno, aquí lo vemos. De 0 a 1, constante. De 1 a 2, implementa ¿qué? ¿Qué? La presión. De 2 a 1, permanece la presión constante y de 2 a 4 baja. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos en la entropía de 1 a 0, constante, disminuye ¿qué? La entropía. De 1 a 2, sube la temperatura, pero mantiene la entropía constante. Y de 2 a 1, de 2 a 3, la presión aquí como era constante, pero ¿qué pasa con la entropía? De 2 a 3, aumenta. ¿Usted cree que por qué la entropía o el estado de desorden de 2 a 3 aumente? La temperatura aumenta, pero también la entropía aumenta. Porque a medida que yo presiono más la mezcla de combustible, el estado de desorden se va a hacer más grande. Y va a aumentar. Sí, la entropía. O sea, la partícula la voy a desordenar más. Y de 2 a 3, ¿qué pasa? La entropía permanece constante, pero de 4 a 1, el volumen aquí como es constante, pero la entropía, ¿qué pasa? Baja. Disminuye. ¿Por qué de 4 a 1 la entropía disminuye? Porque es el ciclo donde prácticamente ya se está expandiendo, donde ya se quemó el combustible. Ya se quemó. Entonces ya no hay tantas moléculas Sí, desordenadas entre ellas, sino ya se quemaron bastante, ya lo que está quedando es el residuo. Los residuos, ya. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Por motivos de tiempo, y le digo a los demás, van a tener que revisar esta guía. Hay otra guía que también está montada ahí y hay otros videos que, por motivos de tiempo, le van a ayudar a comprender un poquito más lo que es el ciclo Brayton, lo que es el ciclo Rankine y lo que es los motores de combustión interna, Otto, y lo que es los motores de combustión interna, ciclo ¿qué? Ciclo diésel. ¿Qué le hago? Si yo le hiciera una pregunta, ¿cuál es más eficiente que el ciclo diésel y el ciclo Otto? ¿Qué me responderían? El ciclo diésel es el más eficiente, ¿no? Y el ciclo Otto, pues, es el menos eficiente.
Pero bueno, son de pronto preguntas del examen. Van a leer ese material y van a ver el video audiovisual porque ahí también voy a preguntar. Ah, Entonces no vamos a salir de esto y donde está, en la plataforma. Bueno, muchachos, ha sido un excelente tenerlos aquí, tener a Génesis hoy acá. Espero cualquier duda me la hagan saber por aquí, por la plataforma. La evaluación 2 ya está montada. sí. Próximamente esta evaluación van a tener la próxima montada para la semana para que la puedan resolver. Feliz y bendecido tarde.